Hola, hola, feliz tarde, mi gente hermosa. Feliz noche para la gente de Europa. Pues hoy es un maravilloso día. Hoy vamos a tener a alguien hiper especial. Renacidos como Escorpio de las cenizas, hoy voy a tener a mi primera entrevistada de hace 12 años, a la maravillosa Cintia de Santis. Cintia de Santis es consteladora familiar. La conocí en mi programa Plenitud de Vida como profesora de un curso de milagros, consteladora familiar, y ahora está llevando psicoterapia en una modalidad que se llama Aprendiendo a Ser, y de eso vamos a hablar el día de hoy con ella. También, y a la meditación agregada y a la psicoterapia, se llama esto de Aprendiendo a Ser. Está realizando el curso de milagros y forma parte de un grupo de lectura de literatura. Así que por allí ya tenemos a nuestra querida Cintia de Santis. Es mentora de asesorías a personas para el desarrollo de sus talentos. Y qué bueno, porque la energía nos está invitando a todos a empoderarnos. Así que hoy tenemos aquí a Cintia para que nos enseñe un poco de qué se trata esto y quitar los bloqueos que nos impiden el éxito. O sea que esta energía está perfecta el día de hoy. Le doy las bienvenidas a todos y aprovechen de preguntar lo que le quieran preguntar a nuestra queridísima Cintia. A darle apertura, a esperar que ella haga la conexión con nosotros, que ya acepte la invitación y a verla después de tantos años. Hola, querida Cintia. Hola Janet, ¿cómo estás? Pues muy feliz después de tantos años. Yo siempre que he pensado en ti, que sé que tengo amistades en común que han ido contigo a terapias, me dicen, allá está Cintia, y yo digo, ella fue mi primera entrevistada en Plenitud de Vida. ¿Cómo está todo, Cintia? Mira, viento en popa, muy bien, cada día mejor, con muchísimas ganas de seguir apoyando a todas las personas que requieren mi ayuda a través de todas las cosas hermosas que he aprendido, de los maestros que me han enseñado y bueno, viendo todas las cosas hermosas que han progresado, pues he regresado a Venezuela y de Así. verdad que estoy bien contenta porque hay mucho progreso y muchas cosas lindas que antes no había visto, de verdad que estoy contenta por eso. Qué bueno, porque Cintia se nos fue un buen tiempo, pero Cintia cada vez que sale del país, gracias y a bendiciones para ella y para nosotros, trae cosas nuevas y nos enseña Amén. cosas nuevas. Y yo me acuerdo que cuando te conocí, Cintia, pues el curso de milagros era algo que todo el mundo, Cintia de Santis con curso de milagros, entrevista a Cintia con curso de milagros. Así que voy a empezar por allí, aunque vamos a hablar hoy de aprendiendo a hacer. Y sabes que hoy hay luna nueva, astrológicamente, y en Escorpión es limpiar, depurar, transformarnos y empoderarnos. Y fíjate que qué interesante que en lo que leí de la reseña tuya, pues es cómo sacar nuestros talentos y eliminar los bloqueos. Y exactamente estamos en una energía para limpiar y depurar, para limpiar los bloqueos, para empoderarnos. Así que cuéntanos qué es un curso de milagros, porque hay gente que no sabía. Yo incluso me compré el libro de un curso de milagros cuando te conocí. Sí. Ujú. Bueno, mira, el curso de milagros es un entrenamiento mental para la paz interior. El curso de milagros es el acondicionar nuestra mente con ejercicios mentales y lectura de texto para que la felicidad que llevamos adentro aflore, porque ya Dios nos hizo felices, simplemente estamos tapando, bloqueando con enseñanzas equivocadas, con creencias erróneas, y entonces, bueno, el curso de milagros lo que hace es enseñarnos a que ese ser que en realidad somos esté allí presente en nosotros y disfrutemos más la vida. Tú sabes que después que yo te conocí, yo todas las semanas agarraba mi libro, que era así como una enciclopedia, así como un libro gordo de petete, y eso tiene su orden, ¿no? Cintia, todas Sí, las semanas iban haciendo los estudios y tienen su lado práctico. Pero yo sí. lo agarré como un libro de consejo, entonces yo tengo este tema y lo abría a ver qué mensaje me daban, y a mí me iba perfecto con eso. Sí, es como un Aunque oráculo.
Cintia, pero tú eres además psicoterapeuta y ahora estás en una modalidad que se llama Aprendiendo a Hacer. Y yo creo que les va a ayudar mucho a todos para que te contacten, aprovechen que esté en Venezuela, porque ¿cuánto tiempo estuviste afuera, Cintia? ¿O ibas y venías? Sí, no, estuve 7 meses, que yo voy y vengo todos los años, voy y vengo, ¿no? Pero esta vez estuve más porque estuve una parte en Texas, en Estados Unidos, y después me fui para México. Entonces, bueno, aproveché en los dos sitios, ¿no? Yo tengo en Houston quien me organice los talleres de aprendiendo a hacer precisamente, que los he hecho y de verdad que me ha ido muy bien porque tengo mis contactos, pues, y de verdad que sí. Mira, aprendiendo a hacer es una herramienta que fue recibida espiritualmente por los doctores Medina, Margot y Carlos Medina, unos médicos venezolanos que se internaron en la Gran Sabana y ellos, después que ellos estaban practicando, aprendiendo a hacer como herramienta, les llegó el curso de milagros y se dieron cuenta que el curso de milagros era exactamente como lo que ellos estaban haciendo. O sea, primero fue aprendiendo a hacer y después el curso de milagros. Entonces ellos nos dieron unos entrenamientos para psicoterapia y bueno, esos ejercicios mentales los ponemos en práctica usando también el curso de milagros, haciendo las dos cosas a la vez. O sea que te encajó perfecto esto, porque ya tú venías trabajando de años con un curso de milagros y ahora Sí, aprendiendo a hacer es o la extensión de allí, de curso de sí, milagros, se pudiera sí, decir sí. así. Sí, aprendiendo a hacer de verdad que lo tengo hace mucho tiempo, desde el año 1997. Yo fui a la Gran Sabana varias veces para hacer un entrenamiento con los mismos doctores Medina, ¿no? Y también se hacían retiros de silencio. También fui 2 veces a hacer retiros de silencio. Y de verdad que la Gran Sabana de por sí es una energía tan espectacular que todo el trabajo que uno hace allí enseguida se le ve el resultado y a uno le cambia la vida 100%, de verdad. Ese es un lugar que tengo que visitar, Cintia, que no he ido. Pero La fíjate selva, que la Gran Sabana, hay, hay, Solonia. tengo, Solonia es el sitio donde los doctores Medina implantaron su campamento. Ellos ya no están físicamente, pero está su hijo y están todas las personas que recibieron el legado que ellos nos han dejado. Y ahorita acabamos de hacer una reunión donde nos reunimos a nivel mundial, personas que están diseminadas por todo el mundo dando, aprendiendo a hacer, dando a conocer, aprendiendo a hacer. Personas que se formaron con ellos y bueno, han emigrado y de verdad que lo están aplicando muy bien. Cintia, la gente dirá, ¿aprendiendo a hacer qué? Aprendiendo a ser nosotros mismos, aprendiendo a Sí, sacar la esencia real aprendiendo, de todos. exactamente, aprendiendo a recordar el ser que nosotros somos. Simplemente es eso, recordar, hacer que aflore la verdad en nosotros, la verdad que es la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo hermoso, lo feliz, lo agradable. Ese es nuestro verdadero ser, que estamos a salvo, que estamos resguardados. Eso es nuestro verdadero ser y eso aflora tanto con el curso de milagros como con aprendiendo. Cintia, en Curso de Milagros, que yo que lo conozco, pero hay gente, insisto, que a lo mejor va a ver este programa y los que vayan ingresando dirán, Mm. bueno, un curso de milagros es un curso de qué? ¿Es para saber cómo hacer milagros o realmente entender que nosotros somos un milagro en esta vida? Porque tiene, como la Biblia, tiene una parte de una lectura y además tiene una parte de prácticas que hay que hacer. ¿Puede explicarles un poquito, a ver, de manera sencilla a los que nunca han visto ni habían escuchado de un curso de milagros como cuando yo te conocí hace 12 años? Sí, vamos a ver primero qué es lo que es un milagro. Un milagro es el cambio de percepción de un hecho, de un pensamiento, de una creencia.
cuando, por ejemplo, aquí entran las personas, ¿no? A hacerse su terapia y entran con un dolor muy grande porque sienten que les está yendo muy mal, que tienen muchas cosas negativas en su mente y salen de la terapia con una percepción cambiada, con una percepción corregida, sintiendo que todo está bien en su mundo. Eso es un milagro, porque ya la percepción es la misma. Nosotros no cambiamos los sucesos, no cambiamos las personas. El milagro lo que hace es cambiar la forma en cómo las personas ven el mismo suceso de otra manera, de que la persona se sienta en paz y se sienta tranquila y sienta que esa persona es diferente y que tiene todas las capacidades porque Dios nos hizo así. Ese es el milagro. Entonces sí podemos hacer milagros. Yo tengo un amigo bueno, que lo conocí allá en Solonia también hace muchísimos años, que él tiene un cuaderno y él anota todos los días los milagros, porque todos los días suceden milagros. Y bueno, yo también, a veces se me olvida anotarlos, pero cuando me acuerdo yo también los anoto. Y siempre durante el día hay un milagro que sucede, hay un cambio de percepción. Así es. Y Es sí podemos verdad, hacerlo. Cintia, porque a veces nos paramos tristes o nos paramos molestos y pensamos en la mañanita, hoy va a ser uno de esos días que no es muy positivo, pero después ocurre algo y ese algo que ocurre puede cambiar la percepción o te cambia la mentalidad o la visión de las cosas, ¿no? Fíjate qué Exacto. interesante, porque tú sabes que yo doy clase de tarot y esta mañana estaba dando clase y les decía con la carta del 5 de copa que hay que dejar ver las copas que se derramaron y hay que observar las copas que están atrás, que son las oportunidades que hay. Y fíjate que tiene que ver un poco con esta energía, ¿no? De cambiar Sí. la visión, que no es fácil, porque se dice fácil. Hoy exactamente también tuve un caso temprano de un familiar que tiene, bueno, y cumpleaños, que feliz cumpleaños para ella que siempre nos ve, pero lamentablemente también esta mañana se enteró del fallecimiento de un familiar de ella. Entonces, era así como yo le decía, ¿cómo la estás pasando? Y me decía, bueno, entre la alegría, bueno, es el cumpleaños y entre la tristeza por la partida. Cuando la gente está en situaciones complicadas, de luto, de duelo, de dolor, a veces es difícil, ¿no? Salir de allí y sobre todo si son en circunstancias trágicas, ¿no? Accidentes y el tema de los suicidios que ha estado muy en el tapete y que es tan necesario, yo lo vuelvo a decir por acá el día de hoy, busquen ayuda. Si ustedes no se sienten bien, no se aíslen, todo lo contrario, busquen ayuda. Por allí está nuestra amiga Serafina. Hola Serafina, felicitaciones por tu programa. Ella también está entrevistando, es tarotista, es astróloga. Es un milagro poder estar en sintonía con la conciencia vibracional. Así es, y hoy tengo a mi querida Cintia de Santis, insisto, consteladora familiar. Además Cintia, tú fuiste la primera persona con la cual yo me constelé en mi vida, porque yo no conocía Wow. constelaciones familiares. Sí, señor. Fue mi primera entrevistada, mi primera consteladora, después conocí 3 consteladores más. Y de verdad que fue maravilloso, porque fíjate que me ayudó mucho a cerrar ciclos emocionales. Ahí fue cuando entendí en las ramas familiares por qué se divorcian, por qué. Y Cintia, bueno, por esto me fue explicando cada una de las cosas cuando te entrevisté además como consteladora familiar. Pero yo digo que tú eres una terapeuta y psicoterapeuta integral, porque fíjate que estás con aprendiendo a hacer y muy a la par de esta energía de luna nueva, en mi caso como astróloga, es un tiempo de liberarnos de todo el pantano escorpiano, de todo lo que esté allí escondido, de lo que no, lo que está tan profundo, Cintia, que no vemos. Hay personas que piensan y te dicen que no saben, que no tienen ni talento para nada. Esas son sus palabras, de algunos me dicen, yo le digo, tú tienes un talento y me dicen, ay, yo no tengo ningún talento de verdad. O sea, yo trabajo porque este trabajo me tocó, escogí esta carrera y no me gustó, o era la que querían mis padres, pero no sienten que haya realmente desarrollado, ni siquiera reconocen en ellos mismos el talento, muchos lo están buscando. Y tú trabajas en eliminar los bloqueos para desarrollar los talentos. ¿Cómo se hace eso? Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, todo parte de las emociones. ¿Qué sienten las personas por no tener talento? ¿Cuáles son las experiencias negativas acerca de esa creencia de no tener talento? Y en base a esas emociones, nosotros podemos entender que pueden, de ahí salen los bloqueos, porque cada vez que pasa algo, entonces siento rabia, siento vergüenza, me siento un poquito cosa, siento la autoestima baja. Y entonces en base a eso empezamos a trabajar la autoestima, empezamos a trabajar los valores, empezamos a trabajar los sucesos impactantes en su vida, los sucesos que les han traído situaciones de estrés. Entonces ahí vamos, esos bloqueos van saliendo a medida que vamos viendo las emociones que van produciendo, ¿no? Y eso no es de un día para otro. Cada quien tiene un proceso, cada quien tiene un tempo, lo que se llama el tempo, es que no todas las personas sanan al tiempo igual. Cada quien, hay algunas personas que llevan 3 terapias, otras que llevan 5 terapias, otras que se llevan 2 años, o sea, cada quien tiene, o se le atraviesan situaciones que hay que poner a un lado lo de los talentos y resolverlas. Entonces, cada quien tiene su tiempo. Sí. Fíjate algo, hay gente que sabe que tiene un talento, pero tiene entonces miedo a desarrollarlo. Y el miedo es Ujú. un gran bloqueo. Y también, por Sí, otro lado, el tema del reconocimiento. Cuando no nos sí. sentimos, Cintia, reconocidos y hacemos nuestro mejor esfuerzo, a lo mejor la gente se va decayendo y dicen, como que no soy bueno o buena para esto. ¿Cómo trabajan eso? Bueno, lo importante no es que nadie, no es que otro te reconozca, es enseñar a la persona a que se reconozca a sí mismo, porque eso es una energía. Si yo me reconozco a mí mismo, por supuesto que exhalo esa energía y los demás me reconocen. Entonces no es esperar que los demás hagan algo, es hacer algo yo por mí mismo, verme en realidad como soy. Y esa es una de las dos preguntas importantes en la vida. Hay que saber quién soy y qué estoy haciendo aquí. Cuando sé quién soy, que soy un ser con S mayúscula, que ahí está lo de aprendiendo a ser, soy un ser con S mayúscula y ese ser tiene creatividad, ese ser tiene talentos, ese ser es invulnerable, está protegido, es fuerte, es feliz. Eso es importante, saber quién soy. Y otra cosa que hay que saber es qué hago aquí. Y es que aquí estoy únicamente para ser útil. Y no tengo que preocuparme porque hay en mí un ser interior, un yo superior que me guía y que es ese ser que en el curso de milagros se llama Espíritu Santo, pero que es el yo superior que cada quien tiene, me dejo guiar y eso con eso me ayudo bastante con la meditación y eso me ayuda a que yo misma me reconozca esa verdadera identidad y ahí yo salgo del atolladero. Qué complicada esa pregunta para muchos. Fíjate que tú dijiste quién soy. Yo me imagino que los que están allí, hola JM, estarán preguntándose quién soy. Yo pudiera decir soy un ser de luz, vivo en energía de magia, soy una con Dios, soy una conectada con esa energía de mi yo superior. Pero hay algunos que se preguntan, realmente no sé realmente quién soy. Y fíjate que en astrología, Cintia, nosotros en misión de vida, visto desde otra parte, desde la parte astrológica, decimos, bueno, la misión de vida es hacia dónde nos dirigimos en este camino, en esto que nos toca transitar. Este es el camino al cual te vas a dirigir y de dónde vienes. Pero, ¿quién soy y hacia dónde voy o qué estoy haciendo aquí? Hay muchos que se preguntan, yo no sé definitivamente, yo me río cuando lo dijiste porque en consulta yo definitivamente no sé qué vine yo a hacer aquí. ¿Cómo reconocer que nosotros tenemos una utilidad? Porque hay gente que no se siente útil ni importante, ¿no? Que yo sé que en psicoterapia tienen que hacer un gran trabajo consigo mismo, el amor propio, la autoestima, el que soy valioso o valiosa, el que tengo esos talentos. ¿Cómo empezar? Bueno, porque al estar aquí únicamente para ser útil, me voy a basar en el servicio. O sea, qué cosas hacerle ver a la persona, qué servicios ha prestado en toda su vida
Y entonces ahí la persona empieza a reconocer, oye, sí, yo he servido para tal cosa, yo he hecho esto por fulanita, o yo he ayudado a mi mamá o a mis hermanos o a un extraño. Es a través del servicio. Fíjate que yo una vez tuve una experiencia muy linda. Aquí todos los años en Venezuela se hace un encuentro de maestros del curso de milagros. El año pasado, se hace en enero, fui elegida para recibir un mensaje de la Virgen María. Entonces hicimos una meditación y bueno, yo le pedí a la Virgen que me diera un mensaje y el mensaje que me dio la Virgen fue que a cualquier sitio donde yo llegase, bien sea de Venezuela, bien sea un país, bien sea un sitio, un taller o lo que sea, yo enseguida dijese dentro de mí, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer por esta persona? ¿Qué puedo hacer por este taller? ¿Qué puedo hacer en esta ciudad? ¿Qué puedo hacer en esta casa? ¿Qué puedo hacer por los que viven aquí? Y esa pregunta, la respuesta enseguida llega. En ese momento, yo pregunté, bueno, ¿qué puedo hacer aquí en este taller? Porque yo no fui organizadora, yo simplemente fui una asistente. Y enseguida que se terminó el ejercicio, la organizadora del taller me dijo, mira, sí, ven por aquí que necesito que me ayudes en esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y yo, wow, ella no escuchó verbalmente que yo dijera nada, porque fue un puro pensamiento. Y ella me lo captó. ¿Ve? Entonces solamente con este deseo, ¿qué hago yo? ¿Qué quiero? ¿Qué vine yo a hacer aquí? ¿En qué puedo ser útil aquí en este momento? Y de verdad que eres respondida y sí lo sabes y sí lo haces. Qué interesante. Y eso lo pueden aplicar a las relaciones, pueden aplicar el que cuando están en una situación que por lo general yo digo que todas las relaciones tienen sus altas y tienen sus bajas, pero por supuesto que la gente le afecta cuando está de baja, no de alta. Entonces a veces dicen, bueno, no sé cómo actuar. ¿Pudiésemos hacer alguna pregunta hacia nosotros mismos que nos la responda Claro, nuestra conexión? claro, por supuesto que hay preguntas que son claves en las acciones que nosotros realizamos y preguntarle al Espíritu Santo, a la Virgen María, a ese yo superior, es espectacular, de verdad que sí. Es más, una de las disciplinas que he desarrollado últimamente, que son las barras de acceso a la conciencia, se usa mucho la pregunta. O sea, se pregunta qué puedo hacer aquí, qué más puedo dar, qué hago aquí. O sea, de verdad que hacer las preguntas, si me consigo, vamos a suponer, una monedita en el suelo, bueno, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible? ¿No? Entonces son una serie de preguntas que están ya hechas, pero otras también las podemos agregar nosotros. Las preguntas son importantes, aunque hay una parte del curso de milagros que dice que tengas cuidado con las preguntas, porque muchas veces el ego te engaña y las preguntas las hace el ego. Entonces uno tiene que encomendarse, ¿verdad? ¿De dónde viene la pregunta que yo estoy haciendo? Si es de si soy un anfitrión de Dios o soy un rehén del ego. Qué interesante. Y es verdad, fíjate que nosotros para limpiar, Cintia, yo no sé si tú trabajas con terapia de respuesta espiritual, pero yo me gradué hace años, en el 2014, en terapia de respuesta espiritual, Yo hace y tiempo lo hice, pero ya no, ya lo dejé. Sí, creo que fue yo, antes del COVID. yo lo tomo por épocas porque creo una mía. Que estoy esperando certificar, ¿no? Y que está basada en las ruedas astrológicas, en los temas a limpiar en los aspectos y los escenarios que vivimos. Pero fíjate que es interesante porque en terapia de respuesta espiritual nosotros preguntamos cuál es el porcentaje de nuestro ego y no debería pasar de cierto porcentaje, porque si el ego es demasiado alto no hay neutralidad para hacer a veces la limpieza o no va a ser una limpieza a la totalidad porque estás trabajando, como tú dices, desde el ego y no desde el servicio. Cintia, tú tienes más experiencia en esto que yo y además que es chévere porque haces constelaciones, haces la psicoterapia, tienes además a la mano la gran herramienta del curso de milagros que yo digo, hay que ser de verdad estudioso como Cintia para que ella tenía su grupo semanal allí, no sé si todavía lo tienes, allí en No, Valencia.
no, ya no lo tengo por la cuestión de la pandemia y todo, Ah, además me fui y todo eso, ¿no? ya. Pero sí sigo a través de internet ayudando a las personas y todo eso. Que es tan Mm. interesante y ahora, bueno, de la mano de, como tú dices, de hace tantos años, con aprendiendo a hacer. ¿Cuáles son los casos mayores ahorita? Porque hay mucha gente en luto, sigue gente en periodos de duelo, muchos con miedos. Entonces, ¿qué pudiéramos decirle a la gente que está en estos procesos? El miedo a la muerte, el miedo a enfermarme, que sabemos que el miedo final a eso sigue siendo el miedo a la muerte, no es el miedo a la enfermedad, sino a lo que, a la consecuencia de lo que pueda traer la enfermedad, el miedo a sufrir, el miedo a tener que vivir un dolor. Claro. Bueno, mira, volviendo a quiénes somos. Cuando nosotros recordamos quiénes somos, todos esos miedos, por supuesto que no es que no los vamos a quitar 100%, en algún momento afloran, pero poco a poco esos miedos van cediendo porque cuando en el curso de milagros dice quién soy, entonces yo soy el santo hijo de Dios, a salvo, sano, pleno, donde el miedo es imposible y la dicha establece como puente. Entonces ya solamente saber quién soy, pero hay que practicar, practicar todo esto, ¿verdad? El miedo va cediendo. Y con respecto a las enfermedades y a la muerte, hay unos ejercicios muy importantes que dicen, Dios no creó un mundo sin significado porque el mundo sin significado engendra temor, ahí vemos el miedo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que tiene significado? Lo que tiene significado es lo que Dios hizo, la paz, la alegría, la libertad, la inocencia. Entonces, cuando nos damos cuenta que el coronavirus no lo hizo Dios, por lo tanto no es real, que el cáncer no lo hizo Dios, por lo tanto no es real, que los accidentes de tránsito no los hizo Dios, por lo tanto no es real. Y es el entrenamiento mental. Uno tiene que entrenar la mente. Al principio uno no se lo cree, pero va a ser tantas las veces que uno repite que las neuronas van agarrando nuevas redes neuronales. El cerebro responde a las repeticiones y si tú lo que repites es la verdad de lo que Dios hizo, por supuesto que ese miedo va a ir cediendo a medida que las neuronas van expandiéndose con esas redes neuronales nuevas que se abren a través de la verdad que tú estás repitiendo. Y sí se logra, pero hay que tener constancia, dedicación y fe de que es. Para aquellos que están viviendo lutos, y bueno, los que hemos pasado repetidamente por allí, llega un momento y que nos abocamos a trabajarlo. Como yo digo, el dolor es universal, ¿verdad, Cintia? Entonces, Sí. a todos en algún momento nos puede doler un brazo, una parte del cuerpo, por lo que Ujú. sea. Podemos tener una caída desde pequeños hasta adultos. Eso es universal, pero dicen que sufrir es opcional. Y yo por lo menos he tratado en estos 2 años que ha estado como, que siempre pasa, pero es como ahorita está como más, más visto, ¿no? Es como que la gente se asusta porque se murió fulanito, se murió perensejito, se murió el otro, y eso va generando un miedo y una histeria colectiva. Y para aquellos que están viviendo estos lutos y ya ha pasado más de un año, y siguen todavía apegados al dolor, que ya yo no digo más que el dolor, es a sufrir, ¿no? Porque el tiempo ayuda a cicatrizar, a aceptar y a entender que será el paso de esa alma acá y que aunque nos duela, como a todos cuando tenemos una pérdida, hay que superarlo y hay que Claro. superarlo más bien y honrarlo. Eso se dice Ujú. fácil, pero no Sí. es sencillo y yo sigo viendo muchas personas todavía ensimismadas y metidas en los procesos de lutos que, como tú decías, cada quien tiene su tiempo. Pero cuando yo estudié psicología gestal, también aprendí que ya después de cierto tiempo, ya una persona que tenga 4 años, 5 años, 6 años en un luto, eso no es sano. Después de 2 años sin terapia, o sea, con terapia es muchísimo más rápido, pero sin terapia 2 años no, hasta Así dos es. años, después no es normal. Bueno, mira, en mayo de este año murió mi hermana Alicia eh, en Ecuador, yo no la vi, fue un cáncer fulminante y
Por supuesto que entré en mi luto, ¿no? Es duelo, uno tiene que vivir su duelo, no hay que pasarlo por encima ni ocultarlo, hay que vivirlo. Bueno, por supuesto que con todas las herramientas que yo manejo, pues yo las utilicé. Ahorita me siento muy bien. Sin embargo, hay momentos en que todavía, bueno, la recuerdo con cariño, he soñado con ella como 5 veces y las veces que sueño con ella es que tiene una maleta y se va, bueno, esas cosas así, ¿no? Pero desde el punto de vista de la muerte, el espíritu no muere y siempre que la persona deja el cuerpo es porque ya no lo necesita. Y eso muchas veces el alma, siempre el alma lo sabe, aunque desde el punto de vista del cerebro, la persona no lo sepa. Dice, ay, no se quería morir, sí, no se quería morir conscientemente, pero el alma sí lo sabía. ¿Ves? Así. Entonces esa parte, el respetar que ya el alma de esa persona no necesitaba ese cuerpo, el curso de milagros dice que se deja como ropa vieja y se va para un sitio mejor. Entonces el comprender eso y ser compasivo con la persona que se ha ido, ¿verdad? Y respetuoso, ayuda mucho porque parte del amor que nosotros tenemos hacia una persona es respeto, consideración, ¿ve? Entonces, ya eso, ¿verdad? Uno, desde el punto de vista personal, uno le duele, porque uno quiere estar con esa persona, pero en cierta parte también es apego al cuerpo, ¿verdad? Y nosotros Así. no somos un cuerpo. Nosotros nos apegamos al cuerpo de la persona, nos apegamos a la convivencia, a interacciones bonitas que hemos tenido, beneficios que recibimos porque esa persona esté con nosotros, pero quitando ese egoísmo y pensando en la persona que se va, eso ayuda muchísimo a que el duelo se acabe. Qué importante. Yo espero que eso les sirva a muchos de los que están escuchando y a los que lo van a ver después en diferido, Cintia, porque, bueno, por lo menos en mi caso tengo las dos modalidades, gente que me llega porque está en luto y gente que está muy asustada por el miedo a consecuencias de no solo COVID, porque volvemos a lo mismo, todo el mundo está como con la energía muy enfocada allí, pero es que hay gente que tiene enfermedades preexistentes, como tú lo Sí. acabas de decir, todos hemos tenido algún familiar, sea un cáncer, sea el corazón, sea tensión, sea un tema respiratorio, lo que sea. O sea, en algún Ujú. momento, a medida que vamos envejeciendo, también el cuerpo, bueno, de acuerdo a cómo lo tratamos, pero de todas maneras siempre saca alguna dolencia. Ya no, ya, de hecho, hasta el corazón, me explicaba a mí un médico hace muchísimos años, a medida que vamos cumpliendo años y vamos siendo más adultos, empieza a latir más lento, más lento. Por eso hay menos riesgo de infarto en las personas mayores. ¿Ok? Que es algo positivo, porque una persona más Ujú. joven, ¿por qué era deportista y le dio un infarto? Bueno, una persona joven está ahí bombeando a millón. En las personas Ujú. adultas va como más lento. Otro Ujú. tema que tenemos es el miedo al futuro, en el tema de los miedos. ¿Qué va a pasar? Hay gente que cree que estamos metidos, Cintia, en una película de ficción. Bueno, hay creyentes y no creyentes y hay mucha división. Yo creo que lo más importante de este tema es la división que ha creado este tema de las vacunas, del COVID, de las regulaciones, del aislamiento. Y tú que trabajas con un curso de milagros y aprendiendo a ser nosotros mismos, ¿pudieses darnos alguna sugerencia? Bueno, a mí me dio COVID, me dio COVID y en Estados Unidos me vacuné con la Pfizer las 2 veces. Pero yo recomiendo la vacuna, yo recomiendo que las personas se vacunen. Y con respecto al miedo al futuro, eso forma parte, igualito es el miedo al pasado. Muchas personas hablan, si tú las escuchas hablando, hablan puras cosas del pasado, ¿no? Y una vez yo le pregunté a una persona, ¿y qué sientes tú hablando del pasado? Entonces me dice, bueno, lo que pasa es que si no hablo del pasado, entonces ¿de qué voy a hablar? ¿Y el No sé, presente? sí, porque no tenemos conciencia del disfrute del presente. Y entonces el miedo al futuro es lo que trae la ansiedad. ¿Ve? Entonces hay que hacer énfasis en vivir el aquí y el ahora para que el pasado y el futuro, según el curso de milagros, no existe. Entonces hay que estar consciente y de eso depende mucho nuestro poder de creatividad.
Cuando nosotros estamos en una onda de creatividad, estamos usando el presente, porque la creatividad es la producción, es poner a trabajar las neuronas, dar algo, producir algo. Entonces, es con viaje al futuro, pero en el momento del pensamiento está aquí y ahora. Entonces, eso también usando, aprendiendo a hacer el curso de milagros, con el entrenamiento mental, se va quitando ese miedo al futuro. Incluso se va quitando el miedo a la muerte y el miedo a la enfermedad, sabiendo que no los hizo Dios, por lo tanto no son reales. Y el rencor, ¿qué pasa con aquella gente ahorita que estamos con esta energía de limpieza, depuración y transformación? Aquellos que anden Bueno, todavía por allí con rencores guardados, que no sanan, que te dicen que no van a perdonar. ¿Cómo aprenden a ser diferentes? es que el rencor también es estar en el pasado. El rencor, o sea, es vivir algo que ya se vivió hace tiempo, es reproducir, revivir. Entonces, es salirse de ese pasado y la mejor manera de aprender a perdonar es pedirlo. Yo decirse a uno mismo, mira, yo no quiero perdonar, pero yo sé que perdonar me va a ayudar a mí, porque al perdonar yo borro lo que me está molestando, esa pérdida de paz. Entonces, saber que es en provecho mío para yo no estar sufriendo. Entonces, bueno, por favor, Espíritu Santo o la persona, si tú crees en un ser de luz, ayúdame, que yo no quiero perdonar, pero yo quiero aprender a perdonar, porque yo no quiero seguir sufriendo. Hay una oración muy bonita que dice, yo no quiero seguir utilizándote a ti para aprisionarme a mí. En nombre de mi libertad, yo te libero para que nos liberemos. Y eso, porque hay que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? Y eso es lo que estoy haciendo, utilizando a otro para aprisionarme a mí. Es Entonces así. no soy libre. Uh-huh. Y entregando tu poder, porque yo siempre le digo a la gente cuando doy talleres del perdón, que es quitarle peso a la situación, porque la gente ve el perdón, Cintia, como, que de hecho voy a hablar de eso la semana que viene con nuestra Serafina. La gente ve el perdón como eclesiástico, como que yo, poderosa, te perdono. No funciona así. Bueno, psicológicamente no funciona así, tú lo sabes. Es, la gente te dirá, y si es un asesino, y si es un violador, sí, pero es quitarle el peso a la situación, porque quien se está dañando todos los días eres tú. Así es. Rememorando, como tú has dicho, con las rememorando una situación en la cual sentiste un dolor, pero la que se lo produce ahora día a día eres tú. Entonces sé que no es sencillo, porque hay situaciones, bueno, como digo yo, el perdón es para lo imperdonable, ¿no? El perdón es para lo imperdonable. Hay gente que utiliza el perdón desde una mirada diferente, pero realmente es quitarle el poder y empoderarnos y ya no seguir siendo víctimas de situaciones, como tú acabas de Así decir. es. Fíjate que hay algo que se llama la justeza. Eso me lo enseñaron mis maestros Medina. La justeza es, por ejemplo, tú sabes que todo es una elección. Aquí no sucede nada sin que tú lo hayas elegido porque lo que tú Así es. acabas de decir, yo no soy víctima de nadie. Entonces, hay una decisión inconsciente, por supuesto, de que yo quiero experimentar ser asesinado. Mm. Y hay otra persona que quiere experimentar ser el asesino. Entonces, esas dos personas se consiguen y cada una se complace a la otra. Y eso es la justeza. Nadie se muere porque otro quiere. Cada quien, por eso te decía que es una decisión del alma. Y como nosotros vinimos aquí a la tierra fue a experimentar todo lo diferente de lo que experimentamos en ese estado de conciencia que se llama cielo, bueno, hay unos que quieren experimentar ser asesinados. Es duro lo que estoy diciendo y es Está- difícil de Ahí están asimilar. diciendo, uy, qué fuerte, es así. De hecho, quisiera que les Es hablaras un difícil. poquito de las bases de las constelaciones y es comprobado, señores. O sea, yo Sí, siempre sí, digo sí, que yo sí. no hablo de lo que no haya probado. Cuando yo conocí a Cintia de Santis hace 12 años en el programa de Radio Mío Plenitud de Vida en Valencia, acá en Venezuela, en el estado Carabobo, yo no había oído nunca de constelaciones familiares. Ya Cintia era famosa en Valencia por el curso de milagros y por constelar. Y a mí me llamó mucho la atención todas las bases de las constelaciones, porque es verdad,
cuando a mí me explicaban esas cosas, ya ni nada es bueno y nada es malo. Realmente es por amor. Y yo decía, ¿cómo por amor alguien mata? ¿Cómo por amor alguien viola? ¿Cómo por amor alguien agrede o roba? Y entendí las bases de las constelaciones y después estudié terapia de respuesta, entendí lo que tú dices, ¿cuál es mi papel y mi rol aquí? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Porque mi alma escribió todo este libreto de lo que yo iba a vivir aquí con quienes me iba a conseguir. Yo Sí, escribí, sí. gracias a Dios que no fui tan mala, y así como me puse muchas cosas fuertes en mi vida, también me puse a conocerlos a todos ustedes, gente maravillosa, trabajar en la radio y fui aprendiendo y he ido aprendiendo y sigo aprendiendo. ¿Me puedes hablar un poco de eso, Cintia, de las bases de las constelaciones? Bueno, precisamente cuando ahorita estaba hablando de la justeza, recordé que en las constelaciones, cuando tú sabes que en las constelaciones existe lo que forma parte de la familia, cuando hay alguien que ha asesinado a un miembro de nuestra familia, ese asesino forma parte ya de mi constelación familiar y tengo que incluirlo. La inclusión es parte del perdón. Entonces, sentir y decirle a esa persona, yo te incluyo y te acepto en mi constelación familiar, yo te incluyo y te acepto en mi vida, porque la inclusión es un perdón. Y dejar afuera de la constelación a un asesino es dejar un hueco y el sistema no admite espacios vacíos y generalmente los espacios vacíos se llenan con enfermedad, con cosas desagradables. Entonces hay algo allí que la misma persona de la familia que fue asesinada descansa cuando uno incluye al asesino. Imagínate tú. Claro, que hay que Eso es bien. explicar, ¿no? Que no es que lo incluyen, que es que te amamos, te queremos y te adoramos, pero Ah, esa no, persona no, no. vino a cambiar el sistema familiar de alguna manera Sí, y sí, vino señor. a alguna enseñanza. Tú sabes que he visto yo, Cintia, ahora que después de tantos años y me he constelado y he aprendido las bases de las constelaciones, eh, me parece súper interesante, pero súper interesante de las constelaciones el tema de los excluidos, pero también la repetición de los patrones. ¿Cómo repetimos sin haber conocido a los bisabuelos, a los tatarabuelos? Pero si nos ponemos a investigar, nos damos cuenta que sí, ay, sí, tu abuelo era así, tu bisabuelo era así, tu tatarabuelo era así, en aquellos que pueden ver un poco más allá, cómo se repiten, e inclusive tuve una historia de alguien que comentaba, ay, están invadiendo hace algunos años un terreno familiar, pero cuando le preguntamos qué pasó con tu familia, ese terreno había sido expropiado o se habían apropiado indebidamente su familia de ese terreno. Y ahora, 3 generaciones después, eran a ellos a quienes les estaban expropiando. ¿Qué te Sí, parece? mira, sí, sí, la base de las constelaciones es una ley de la naturaleza que se llama la ley de la conexión. Ahí no hay nada de brujería, ahí no hay nada de raro. Simplemente es una ley de la naturaleza como la ley de la gravedad. Y esa ley de la conexión es energéticamente que uno está conectado no solamente a través de los lazos de sangre, sino conectado también a través de sucesos como el asesinato, conectados también, vamos a suponer, hay una nana que me ha criado a mí, que se ha quedado en mi casa ayudando a mi mamá conmigo, esa nana también forma parte de mi familia porque está conectada energéticamente conmigo. Entonces la base de las constelaciones familiares es la ley de la conexión. Todos estamos interconectados energéticamente y por eso es que suceden las repeticiones y por eso es porque si tú has estado en constelaciones, verás que los representados, los representantes de unos miembros de la familia se comportan igualito, caminan igualito, hablan igualito, tienen el mismo tono de voz y uno puede ver cosas que están secretas y salen a relucir. ¿Por qué? Porque todo está interconectado y el mismo constelador en ese momento forma parte también de ese sistema familiar y uno lo capta. Yo, por ejemplo, a veces me quedo asombrada de cómo me vienen a mí las informaciones. Por ejemplo, una vez un señor viene a constelarse porque le va mal en los negocios y enseguida me llegó que si tenía un hermano mudo.
Y yo hasta yo asombrada, y cómo sé yo que sí, sí, yo tengo un hermano mudo y con ese hermano mudo hubo un problema con la empresa, que yo no sé, que yo no sé qué más. Entonces, pero claro, porque uno mismo pasa a estar conectado también. Claro. Y fíjate el tema de las relaciones, la repetición, que siempre el tema en muchas personas es el tema de las relaciones, porque es que todos son divorciados, es que todas se quedaron Ujú. viudas, es que todos los abandonaron o la mayoría, y si no abandonaban, ellos abandonaban. Y cuando te pones a ver, tú dices, bueno, no fue mi mamá y mi papá, pero fueron los abuelos o fueron los Ujú. bisabuelos, o te das cuenta de qué pasa con los tíos o tías, así no los conozcas. Por eso es Así es. interesante, yo siempre digo a la gente que es interesante porque nosotros tenemos muchas terapias que nos pueden ayudar a reconocer qué está Ujú. pasando, por qué estoy repitiendo esto una y otra vez, que a veces yo le digo a clientes míos, pero bueno, si no logras sanar el tema de la relación y has tomado conciencia y has ido a terapia, constélate, porque a lo mejor en constelación, sanando tú esa situación, ayudas a sanar a tu árbol familiar. Sí, señor. Sí, Por señor. ahí te Sí. pregunté al canal de Mari, sí, ¿y qué hacemos cuando pasa eso? Ya va, no entendí la pregunta. Me imagino que está, cuando hay ese tema de conexiones, me imagino si son negativas, ¿de qué, Mari? Porque hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué hacemos cuando pasa los patrones de repetición? ¿Será eso lo que quiere Bueno, preguntar? mira, sí, bueno, los patrones de repetición, hay palabras Que específicas se cuando repite, dice dice. la constelación, por lo menos uno dice, bendíceme si lo hago diferente, por lo menos si es la mamá, siempre le toca a uno, a cada uno de los miembros de la familia, le dice, bendíceme si lo hago diferente, porque eso no tiene por qué ser así, ¿ves? O sea, porque eso no es que, o sea, cuando uno se da cuenta que está repitiendo, uno cree que eso es que tiene que ser así, porque si no, 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 eso no tiene por qué ser así. O sea, eso puede cortar. Es más, en el curso de milagros hay una parte donde dice que el Espíritu Santo corregirá los errores hasta la cuarta generación. Incluso ahorita está de moda, que lo último que nos llega, pues las constelaciones del Espíritu. O sea, en las Mm. constelaciones del Espíritu, uno pone al Espíritu Santo, una persona que represente al Espíritu Santo, y todo se lo entrega al Espíritu Santo. Y en las constelaciones del Espíritu, precisamente, sale esa expresión, esto no tiene por qué ser así, tú no tienes que estar repitiendo nada, de esto se puede salvar, eso se puede completamente eliminar, eso no tiene por qué. Fíjate tú los temas de salud, que eso también se lo pueden constelar. Para aquellos que no Sí, conocen las claro. constelaciones, lo que les puedo decir, Ujú. tienen unas leyes, ¿verdad? Que Cintia nos las puede decir. Y además que tienen esas leyes es si usted va con un problema de constelaciones, porque repito, el problema con las parejas, porque repito, el problema con los jefes, o en los trabajos, o en la salud, todos sufren, qué sé yo, del corazón, todos sufren de diabetes, todos. Entonces, eso se puede sanar para que no sigan repitiendo ni ustedes ni las generaciones siguientes, o sea, los que vienen Así adelante de es. ustedes, sus hijos, sus nietos, los sobrinos. Entonces, ¿cuál Ujú. es la idea de conocer las leyes de constelaciones familiares y constelar el tema? Que lo pueden hacer con las figuritas. A mí me encantaba como lo hacía Cintia, porque Cintia asistía mucha gente a las constelaciones y las personas adoptaban el papel de papá o de mamá o de esto, y como decía Cintia, no era brujería, es la energía, o sea, nosotros estamos prestando Ujú. servicios para constelar y sanar. Y la gente decía, yo me Ujú. siento así, y cuando tú preguntabas, ¿tú te sientes así? Sí, yo me siento así, como la que me está representando. Qué increíble, Ujú. ¿verdad? Voy a responder Increíble. aquí, cuando la madre abandona al hijo, ¿cómo trabajar esa parte, Cintia? Bueno, el abandono es, fíjate tú, eso es una reminiscencia de que nosotros creemos que Dios nos abandonó. Es una creencia errónea y Dios nunca nos ha abandonado, pero a nivel de constelación depende de cómo se esté moviendo, cómo se estén moviendo los personajes en la constelación y vemos cuál es el origen de ese abandono. ¿Verdad? Pero eso depende de cada situación en particular. Vemos cómo se está moviendo el abandono
y se puede incluir, porque generalmente hay un excluido en la familia. O sea, en constelaciones la figura del excluido es muy importante, porque precisamente un abandono es una exclusión. Claro, porque Entonces, te sientes que te excluyeron, me dejaron. claro, claro. Explícales eso, los excluidos, yo sé que pueden ser, excluimos al que es alcohólico en la familia o a la que es de la mala vida, le decíamos nosotros en nuestra Sí, época. la que tuvo antes, ¿verdad? Que cuando la persona salió embarazada sin casarse, la excluía, o una que se metió a monja porque metió la pata, como dicen ahí, ¿verdad? Y entonces más nunca la visitaron. Entonces son personas que se excluyen ellas mismas de la familia o porque están disgustadas, hay personas que están disgustadas con la familia y se desaparecen y más nunca lo ven. Entonces eso se va repitiendo por la energía que se maneja, la energía de la exclusión. Pero eso, las mismas palabras, yo te incluyo y te acepto en mi vida, eso tiene una fuerza muy grande, porque la inclusión es un perdón. O sea que si hay alguna persona que ha abandonado a su hijo, el hijo, por supuesto, que tiene la sensación de abandono, es aceptar y decir yo te incluyo. Así me hayas abandonado, yo te incluyo en mi vida, perteneces a mi vida. Tú perteneces, Sí, ¿no? A ese sí, árbol familiar. sí. Incluso hay movimientos que aunque no se digan palabras, vamos a suponer, yo coloco a dos personas mirándose frente a frente, más o menos 2 metros de distancia, y los dejo ahí sin hablar nada, nada, nada. Entonces va a llegar un momento, con paciencia, no hay que apurar nada, va a llegar un momento en que uno de los dos va a buscar al otro. O va a llegar un momento en que se da la espalda y se va, pero generalmente el hijo abandonado se mueve a buscar a su mamá. Y cuando hace eso, ya eso es una inclusión. Yo no sé qué voy a hacer yo con los hijos mimados, porque yo tengo un reloj aquí que si no lo cargo, entonces un consentido, Cintia, que si no está mal criadito se pone a ladrar. Por ahí me ponen que, y cuando ya fue repetido en 3 generaciones, No, no importa las generaciones en que haya sido repetido, igualito la constelación familiar sus efectos en todas las generaciones. Cuando hablé de la cuarta generación es porque lo hace el Espíritu Santo. ¿Verdad? Que uno le pide Espíritu Santo, corrige los errores hasta la cuarta generación. Pero en las constelaciones familiares tiene efecto, no importa en qué generación sea. Lo importante es ok. corregirlo, que no se siga repitiendo. Recuérdales cuáles son las leyes de las constelaciones, está lo del excluido, eh, eh, la de Sí, conexión que le acabas de decir. ajá, las repeticiones. Ujú, eh, bueno, esas son las con del esa. excluido, las repeticiones, la ley de la conexión. Cintia, qué cosas importantes, porque las horas se nos fue volando. Yo estoy anonadada. Faltan 7 minutos para las 3 de la tarde. Se me ha ido la hora así. Pensé que eran como las 2:30. ¿Qué cosas Mm. importantes del trabajo que estás haciendo, que además les digas en dónde estás trabajando? ¿Estás trabajando vía online como todos debido al tema de la cuarentena? Y mensajes importantes que les quieras decir o puntos que hayan quedado y yo no haya tocado el día de hoy. Bueno, estoy trabajando online solamente. Por la cuestión del COVID, no por mí, porque de verdad que yo no, ya yo trabajé eso, ya yo tengo eso superado, pero la gente todavía tiene miedo. Entonces online es una forma bien práctica y está muy de moda ahorita, ¿no? Bueno, en realidad no se te quedó a nada, nada afuera. Hemos tratado, bueno, hay algo que es importante, que es hay un festival que se hace anualmente que es en Ibiza, España, que se llama el Festival InLight. Y allí en ese festival se usa hacer la introdanza, ¿no? Es utilizar el curso de milagros, hacerlo a través de la danza. Y de verdad que son ejercicios espectaculares, porque en el curso de milagros dice que cada maestro tiene su forma de llevar el curso. Entonces, hay esa forma también de hacer la introdanza
y que, bueno, había estado experimentando, en el caso mío, lo que se llama la danza luz, pero claro, desde la pandemia no lo hago, pero estamos pendientes con ese proyecto de hacer la danza luz. Es decir, tomar una idea del curso de milagro y dejar que el movimiento te vaya llevando. Hay movimientos con los brazos, con las piernas, de verdad que es bien interesante. Bueno, la cuestión de la mentoría, ¿verdad? Si hay jóvenes que quieren sobresalir en algo que es nuevo para ellos y tienen un bloqueo, pues es importante. Hay una consulta semanal que se hace para trabajar esos bloqueos. Eh, Las ¿Qué barras más? Access, Ah, que las barras, las barras. Fíjate que las barras hay personas que no les gusta hablar de su vida. Bueno, en las barras no se habla nada. En las barras se acuesta la persona en una camilla, son 21 puntos que hay en la cabeza, entonces uno aprende cuáles son esos puntos, uno va tocando esos puntos y a la vez que uno va tocando los puntos, esos puntos son energéticos también y van borrando las grabaciones, muchas grabaciones. Y la persona siente muchísima paz, la persona siente más o menos como que si se le ha hecho un masaje, pero no se le ha hecho ningún masaje, pero sí incluso tienen visualizaciones, ven cosas bonitas, ven focalizados, o sea, cada quien ve cosas diferentes, pero son muy interesantes lo de las barras. Hay también la parte de las barras, que es a través de las preguntas, y bueno, de verdad que ha sido, es lo más nuevo, es lo más nuevo que estoy realizando. yo sé que eres muy buena en eso porque ya tengo gente que se ha hecho contigo que la llaman, Ah, no sí. sé, ay, me pasé las barras y yo pensaba lo que es la ignorancia, mis amores, para que ustedes vean que todos los días aprendemos, yo les decía, eso ya hace como 3 años o 4 años que empezaron con el tema de Sí, escucharse lo de las barras, por lo menos a mí. sí, Y yo sí, sí, decía, sí. ¿qué es eso? ¿Será que le pasan unas barras? Y se reían. No, Janet, eso tiene que ver con lo de los puntos. Y yo decía, no entiendo cómo hacen eso. Sí, porque los puntos y los hemisferios. Yo, ok. Entonces ahora entendí un poco que cuando dicen que van a pasar las barras y también borrar los bloqueos, ¿no? Limpiar los Sí, bloqueos y también. activar lo que tienen que activar para el éxito, para las cosas que ustedes quieran. Así que ahí está Cintia. No hay mucha gente que yo conozca que esté haciendo barras access. De verdad que no Bueno, conozco. bueno, yo sí las conozco, ¿no? Pero sí hay, pero tampoco es tanto así, pero sí, sí Sí, pero agarrar un auge, sobre todo en Valencia. sí, aquí no he agarrado, creo, por lo menos de la gente que yo más o menos conozco mucha gente en el área de terapias holísticas, y de verdad que no había, creo que tengo 2 personas nada más que haya escuchado que pasan barras y ya me habían hablado, Cintia está pasando las barras. Yo decía las barras, Corriendo las barras, se dice correr corriendo, las barras. correr las barras, Porque la imagínate tú. energía corre, es correr las barras porque la energía corre de un sitio a otro y se va también interconectando, se va interconectando. Ujú. Cintia, un mensaje para los que te van a escuchar y los que me han acompañado el día de hoy contigo. Un mensaje para que trabajen sus bloqueos. Hoy hay luna nueva para que se limpien, se liberen, se energicen o por lo menos haya una nueva voluntad de cambio. Si no lo arranco, por lo menos tomo la determinación, que es la primera cosa, de transformarme para estar mejor, para renacer como el Fénix, como Escorpio. Sí, es la decisión de salir de donde estoy. La decisión es el primer paso y luego la práctica, porque eso es igualito que cuando tú quieres deshacerte de la grasa abdominal, tú haces tus ejercicios para deshacer la grasa abdominal. Igualito, los ejercicios mentales son el entrenamiento constante para que tú cambies los pensamientos de unos pensamientos que te hacen daño a unos pensamientos que te hacen feliz. Eso es todo, la constancia, el entrenamiento, empezando por la decisión. Cintia, tus redes para aquellos que te quieran seguir o te quieran localizar, porque ay, a mí me interesó constelaciones, las barras aprendiendo a hacer, conectarme con mi energía del yo soy o del Espíritu Santo, de lo que quieran, porque tienen allí una terapeuta integral. Bueno, anoten el teléfono del WhatsApp que es 0414 3411
481, o también Psicoterapia Cintia, o también el correo, que es UCDM, que es un curso de milagros, ¿no? UCDM Valencia B de Venezuela, UCDM Valencia B, @gmail.com. Lo que más usan en este momento es el WhatsApp, ¿verdad? Y las terapias también se hacen o por WhatsApp o por Zoom. Y bueno, o me llama por teléfono también, puede ser. Sí, te voy a repetir el teléfono: Sí. 0414-3411-481. Cintia, de verdad que es sumamente agradecida. Yo sé que siempre estás ocupadita. Me ha alegrado un mundo verte, así sea en la distancia por acá por la cámara, que ahora tenemos como, yo digo que esto era como ver a los supersónicos, ¿no? Que nos podemos ver a través de una llamada. Yo creo que los que estábamos en esa época pequeños nunca imaginamos que íbamos a poder ver esto. Pero aquí estamos Sí. disfrutándolo. Ojalá que cuando me acerque a Valencia en algún momento nos podamos ver y tomar un café. Cintia Vamos, hacen unas cremas riquísimas. Gracias por estar aquí nuevamente, gracias por formar parte de esa familia de plenitud de vida y que sigas en vida plena y que sigas así de bella, porque Cintia está igualita 12 años después. Yo creo que tengo más de 7 años que no la veo, más o menos. bueno, gracias a ti también, mi amor, que Dios te bendiga, que sigan Amén, tus éxitos. Sí, amén. A ustedes, bueno, mis amores, que tengan feliz día de luna nueva, que tengan feliz fin de semana. Gracias a Cintia de Santis, yo la voy a etiquetar, va a quedar en el en vivo acá para los que no lo han visto y están trabajando. Y bueno, nos vemos la próxima semana que voy a hablar de numerología el martes. Chao, Cintia, que bueno, Dios te cuide. gracias. Chao, amén. Igualmente a todos los escuchas y oyentes, gracias.